Bueno, pues hoy es domingo 1 de octubre del año 2017 y verdaderamente cuando hoy tendríamos que estar en el retiro de nuestra iglesia, pero pensamos, creo que con acierto y sabiduría, que tal vez no era lo mejor y lo más apropiado el estar fuera de la ciudad y decidimos cancelar el retiro, ¿cómo se dice?, ayornarlo, retrasarlo para otro momento que sea más adecuado. Y como le decíamos a la Mari, la escuela dominical habitualmente siempre empieza después del retiro, entonces hasta que no tengamos el retiro no vamos a poder empezar la escuela dominical, ¿verdad? No, bromas aparte, supongo que la empezaremos el domingo que viene. Mari, el domingo que viene empezamos la escuela dominical. Os iba a contar un chiste sobre el pastor que murió y la escuela dominical, pero no es el momento ahora. Bueno, luego. Bien, hoy la verdad es que todos sabemos y todos somos conscientes de los acontecimientos que estamos viviendo como país, y la verdad me dio la impresión que no tendría demasiado sentido el no hablar hoy acerca de lo que está ocurriendo y de lo que estamos viviendo. Y creo que me gustaría compartir con vosotros algunos pensamientos que me vinieron a la mente en Montserrat. Yo soy bautista, no soy nada carismático, pero estaba en Montserrat teniendo mi retiro personal de comienzo del año y a las 4 de la mañana me desperté con los versículos que quiero compartir con vosotros. Entonces no sé si fue de parte del Señor o no, cada uno que lo interprete como quiera, pero para un bautista nacido hermano libre como yo no deja de ser una sorpresa, ¿verdad? Y le estuve dando vueltas a la cabeza al tema. Los versículos que quería compartir con vosotros están en el libro de Colosenses y en el libro de Gálatas. Yo os los voy a leer porque es un versículo solamente, y además os voy a leer desde mi versión, que es mejor que la vuestra y que es mucho más moderna, y por lo tanto el lenguaje es mucho más actual que los que usáis la Reina Verdadera, a pesar de que sea la reina de las versiones, ¿no? Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice: ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que Cristo es todo en todos. Y Gálatas capítulo 3, 29 dice: ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos sois uno. Bien, dando por sentado de que todas las posturas políticas que podamos tener con relación al tema que hoy estamos viviendo y experimentando, todas son dignas y todas son legítimas. Me imagino que entre los que estamos aquí hay los que desean la independencia, hay los que no desean la independencia, y me imagino que nuestros hermanos de América Latina, que tal vez no acabáis de entender exactamente qué es lo que pasa y de qué va el rollo, ¿verdad? Pero lo cierto es que todas las posturas me parece que son dignas y que son legítimas, como nos estaba comentando antes María José. Pero también es bien cierto que cada uno de nosotros ve la realidad desde donde estamos parados. Es decir, donde yo estoy, veo la realidad. Imaginaos que yo ahora estoy mirándoos a vosotros y que todo este edificio es la realidad. Sin duda lo que yo veo es real y ninguno de vosotros me lo podría objetar o me lo podría discutir. Pero también es cierto que hay mucha más realidad de la que yo veo. Hay cosas que se me escapan, que incluso ni siquiera mi visión lateral mi visión lateral no me permite ver, ni mucho menos lo que hay por encima de nosotros. Hay varios edificios, en algunos hay vida y en otros no hay vida, pero lo cierto es que cada uno de nosotros ve la realidad desde donde estamos. Y también es bien cierto que todos nosotros miramos a la realidad con filtros. Yo no estoy poniéndole ningún valor moral ni inmoral a los filtros. Simplemente estoy diciendo que es algo real. Tenemos filtros a través de los cuales nosotros interpretamos y nosotros vamos filtrando y vamos procesando la realidad.
Esto es como la retina del ojo. Todos vemos a través de la retina. No somos conscientes de ello, pero es a través de la retina, a través de lo que vemos. Nuevamente, no atribuyáis a mis palabras ningún valor moral ni ningún valor de juicio. Simplemente trato de hacer una descripción de la realidad. Los filtros, que son reales, hacen que podamos disculpar en nosotros cosas que criticamos y que juzgamos en otros. Pero esto siempre ha sido así. Es decir, yo siempre puedo encontrar todo tipo de argumentos y justificaciones para mi visión de la realidad y siempre puedo encontrar un juicio y una condena para el que no ve la realidad como yo la veo. La verdad es que estos son hechos, es decir, tenemos perspectivas diferentes y tenemos filtros diferentes. Por eso me parece que hoy, día domingo, sería importante tratar de ver cuál es la perspectiva bíblica de la realidad. Es decir, no mi perspectiva personal, sino cuál es la perspectiva bíblica de la realidad. Y acercarnos a la realidad desde esta perspectiva. Porque, como nos dice la Biblia, nuestra manera de ver las cosas no necesariamente es la manera de ver las cosas de Dios. ¿Os acordáis aquel diálogo que tuvo Pedro con Jesús cuando Pedro le quiso decir a Jesús que él no debía de ir a Jerusalén y que él no debía de enfrentar la muerte? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como Dios las ve. Mi punto es que muchas veces la perspectiva que nosotros tenemos, todo y que sea legítima y todo que sea buena y todo que sea honesta, no necesariamente es la perspectiva que Dios tiene de las cosas. En Isaías capítulo 55, y he visto que estaba puesto en el programa, el Señor dice: vuestra manera de pensar no es mi manera de pensar, y vuestros caminos no necesariamente son nuestros caminos. Por lo tanto, para mí el día de hoy, la cuestión es cuál es la reflexión bíblica alrededor de todo lo que estamos viviendo. Yo os pediría que no estéis ni a favor ni en contra de lo que os voy a compartir, sino que cada uno de nosotros esto pueda generar un diálogo de oración con el Señor acerca de cómo el Señor ve las cosas y cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre toda esta realidad. Mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. De hecho, la manera en que la Biblia enfrenta o la manera en que la Biblia nos describe la realidad muchas veces parece total y completamente ilógica. Ya lo decía muy bien el apóstol Pablo: cuando a los griegos les hablas del Evangelio, lo consideran locura, lo consideran como irracional, como ilógico, como algo que atenta contra nuestro sentido de lo que es razonable o no razonable. Y es verdad, muchas de las cosas que la Biblia nos enseña, honestamente, son totalmente ilógicas e irrazonables. Son locura, como muy bien dice el apóstol Pablo. Una de las principales cosas que son locura es la gracia. La gracia es total y absoluta locura. ¿Qué sentido tiene que Dios ame a alguien como vosotros? Que me ame a mí, que soy aragonés, tal vez, pero que os ame, bromas aparte. Pero ¿qué sentido tiene que Dios ame a gente como nosotros? Simplemente si somos honestos con nosotros mismos y con nuestra realidad como seres humanos, nos damos cuenta de que no somos realmente merecedores del amor y de la aceptación de Dios. ¿Por qué Dios nos ama y nos acepta? Por pura gracia. Y la gracia realmente es ilógica y la gracia es locura. Por lo tanto, para mí la idea sería si nos podemos acercar a la realidad que hoy estamos viviendo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Nuevamente, entendiendo y aceptando de que todas las posturas son legítimas y todas las posturas son defendibles y todas las posturas son válidas. Pero ¿cuál debe de ser el factor diferenciador en nosotros que somos hijos de Dios con respecto a cualquier otra persona? Bien, el segundo punto que yo quería compartir con vosotros después de esta introducción es que el reino de Dios cambia todas las perspectivas. Vosotros sabéis que una lectura, por superficial que sea, de los evangelios,
nos enseña que el mensaje central de la predicación de Jesús fue el reino. El mensaje central de Jesús no fue la Iglesia. 2 o 3 veces menciona a la Iglesia a lo largo de todos los evangelios, pero una y otra vez menciona el reino. De hecho, la Iglesia, nosotros tenemos razón de ser y tenemos sentido en la medida en que ayudamos a edificar el reino. Cuando la Iglesia no está edificando el reino, ha perdido su razón de ser. Se ha convertido en un fin en sí misma y ha perdido su propósito, la razón por la cual Dios la definió. Cuando nosotros no estamos haciendo misión y no estamos construyendo el reino de Dios, hemos dejado de ser Iglesia, aunque tengamos el nombre y aunque tengamos las estructuras. Nos hemos convertido en un grupo de gente que habla y discute sobre temas religiosos, pero ya ha perdido su razón de ser. Porque el reino es verdaderamente la razón de ser del ministerio de Jesús. Jesús empezó su ministerio y su primer discurso o su primer sermón fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos sabemos que en los evangelios Jesús nos enseñó a que oráramos y a que intercediéramos pidiendo que su reino venga. Venga a nosotros tu reino. Vosotros cuando oréis, oraréis de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y realmente el reino de Dios transforma totalmente nuestra realidad. Fijaos lo que estaba diciendo antes cuando os leía los pasajes de Colosenses y os leía el pasaje de Gálatas. El reino de Dios hace que desaparezcan las fronteras de raza, las fronteras de religión, de cultura o de condición social. Fins y todo, hoy en día, incluso hoy en día que estamos hablando de la tan cacareada ideología de género, ya en el Evangelio ya Pablo nos está diciendo que en Jesús no hay ni hombre ni mujer. Fijaos que lo que el Evangelio nos está diciendo es que el reino supera todo lo que son las divisiones naturales y tradicionales que nos enfrentan como seres humanos. Nos enfrenta a la cuestión de género y los cristianos tristemente hemos hecho de esto un estandarte para luchar contra todo aquel que no ve el género como lo vemos nosotros. Nos diferencian las cuestiones políticas, económicas, religiosas, sociales y culturales. Pero lo cierto es que lo que la Biblia dice es que lo que Cristo viene, de alguna manera, es a unificar y a superar todas estas barreras. Y nuevamente, no estoy diciendo, y no creo que esto implique que no debemos de amar a nuestra tierra. Me imagino que los bolivianos amáis Bolivia, que los hondureños amáis Honduras, que los brasileños amáis Brasil, y yo evidentemente amo Aragón, como no puede ser de otra manera. Pero mi primera fidelidad y mi primera lealtad es al reino de los cielos. Ni siquiera la Pilarica tiene la capacidad de suplantar mi primera fidelidad, que es el reino de los cielos. Y me parece que es tremendamente importante ver que nosotros como cristianos, entendiendo, aceptando y reconociendo la dignidad de todas las diferencias, necesitamos estar por encima de ellas. Cuando Pablo, en el libro de Colosenses y en el libro de Gálatas, habla de estas distinciones que Cristo ha superado, yo creo que no lo está diciendo en un sentido exhaustivo, no son las únicas. Yo creo que estas son algunas, es una lista descriptiva, pero no necesariamente exhaustiva. Creo que lo que Pablo nos está diciendo nuevamente es que hay una lealtad mayor a todas las lealtades que podemos tener aquí, incluso a veces hasta las lealtades familiares. Recordad aquel pasaje en que llegaron a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos están aquí. Y él afirmó: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces hay una lealtad para nosotros como hijos de Dios y como seguidores del reino que es superior a todas las lealtades. Así que por un lado, yo creo que Jesús con el reino define nuestra perspectiva de la realidad, pero también define nuestra perspectiva del prójimo. Y me gustaría muy brevemente compartir esto.
Creo que el Evangelio redefine quién es nuestro prójimo y cómo debemos de relacionarnos con él. Para un judío, el prójimo era el igual, el que vivía igual que él, pensaba igual que él y pertenecía racialmente al mismo grupo que él pertenecía. Cuando Jesús nos explica la parábola del buen samaritano, está redefiniendo completamente y de manera radical el concepto del prójimo y me está diciendo que el prójimo precisamente es el diferente a mí. El prójimo es el que piensa diferente de como yo pienso. El prójimo es el que vive de manera diferente a como yo vivo. Y precisamente a mi prójimo es al que se me dice que de una manera indiscriminada le ame y haga el bien. Y en estos días es complicado y es complejo, ¿verdad? Vivir con los principios del reino, cuando cosas que son muy sensibles y son muy importantes para nosotros se ven dañadas y se ven afectadas. Pero creo que todos estos acontecimientos que estamos viviendo nos obligan y nos fuerzan y nos confrontan con nuestra doble lealtad, la lealtad legítima y válida a nuestra gente y a nuestra tierra y la lealtad al reino de los cielos. Por lo tanto, lo que os estaba compartiendo es que el reino de los cielos cambia nuestra perspectiva de la realidad porque disuelve las barreras sociales, económicas, políticas. Eso es lo que hacía que en una iglesia cristiana se pudieran juntar hombres y mujeres, se pudieran juntar esclavos y libres, se pudieran juntar judíos y griegos. Pero también el reino de Dios nos redefine lo que es mi prójimo y cuál debe de ser mi relación con él. Por último, el reino de Dios también nos da una misión. Por lo tanto, el reino redefine mi relación con el prójimo, el reino redefine la realidad y el reino me da una misión. Todos sabéis que el lema durante años de nuestra Iglesia ha sido ser agentes de restauración en un mundo roto. Yo creo que la Biblia nos enseña a que nos unamos a Dios en el trabajo de reconciliación y de restauración. San Agustín tiene una frase que para mí es increíble. Él dijo, el hombre sin Dios no puede hacer este trabajo, pero Dios ha decidido que sin el hombre no quiere hacerlo. Por lo tanto, el Señor nos invita a que nosotros podamos participar con Él en la construcción del reino. Y lo podemos hacer, para mí, de 4 maneras muy concretas y muy específicas. Una es siendo pacificadores. Dice la Escritura que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador es una señal inequívoca de ciudadanía del reino y es algo a lo que estamos llamados a hacer. Ser pacificadores en nuestras familias, ser pacificadores en nuestro vecindario, ser pacificadores en nuestra iglesia, ser pacificadores en nuestro país. Este es un llamado de Dios, llamados a ser pacificadores. Y cada uno de nosotros tiene que valorar si nosotros estamos contribuyendo a la pacificación o no estamos contribuyendo a la pacificación. Y ser pacificadores no implica la renuncia a nada legítimo, ni a ninguna de nuestras ideas, ni a ninguno de nuestros sentimientos. Pero honestamente hay un valor superior y es el valor de ser pacificadores. Y cada uno en oración delante del Señor tiene que ver cómo puede y debe de contribuir a la pacificación. La segunda manera en que podemos ser colaboradores de Dios en la misión de la construcción del reino es por medio de ser restauradores. ¿Recordáis que antes os estaba comentando nuestro llamado como iglesia ser agentes de restauración en un mundo roto? Y las rupturas, cualquier ruptura, siempre es fruto del pecado. No me malentendáis, no estoy diciendo que hay posturas buenas y posturas malas. Estoy diciendo que todo enfrentamiento, como vemos en Génesis 3 y en Génesis 4, siempre viene como consecuencia del pecado. Y nosotros, ya no estoy hablando de la unidad de España ni ninguna historia de estas. Espero que tengáis la capacidad de ver desde la perspectiva bíblica y, nuevamente, acordaos de lo que os hablaba antes de los filtros. Lo que estoy diciendo es que cualquier enfrentamiento, sea entre hermanos, sea entre matrimonios, sea entre parejas, por la razón que sea,
siempre es uno de los efectos que el pecado ha traído, y para eso vino Jesús, para hacer la paz. Entonces nosotros tenemos que ayudar a restaurar y ver si nuestra contribución es una contribución de restauración. Otra de las maneras, la tercera en que podemos ser constructores del reino, es a través de la reconciliación. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo con Él a través de Cristo y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y hay mucho para reconciliar. Hay que reconciliar familias, hay que reconciliar iglesias, hay que reconciliar matrimonios, hay que reconciliar vecinos. Creo que nosotros tenemos el llamado a ser reconciliadores en un mundo que está fracturado en tantas y en tantas dimensiones. Y la última razón, o la última manera en que nosotros podemos construir el reino, es haciendo el bien de forma totalmente indiscriminada. Me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo: hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero hagamos bien a todos. Porque lo que Dios nos enseña es que el bien se hace de una manera indiscriminada. El bien no se lo hace al que se le merece. El bien se le hace a aquel que no lo merece. Esto es la gracia, ¿verdad? El obrar y el actuar de una manera indiscriminada, tanto si se merece como si no se merece. Llego al final de esta breve reflexión que quería compartir con vosotros. Recordad que comencé diciendo que estamos viviendo un día muy especial. Estamos viviendo, yo diría, una situación muy especial en nuestro país y que cada uno de nosotros vive la situación desde donde está parado y con sus propios filtros. Todo eso es legítimo, es válido, es defendible, pero hay más realidad que la que nosotros vemos. La realidad vista desde el punto de vista de Dios es muy diferente de cómo la sociedad la ve. Sus caminos no son nuestros caminos. La manera que Dios tiene de ver y enfrentar las cosas no es la manera en que nosotros tenemos que verlas y tenemos que enfrentarlas. Por eso yo os decía que el reino lo que hace es cambiar totalmente, redefinir la realidad, redefinir las relaciones entre los seres humanos, redefinir lo que es mi prójimo y cómo me debo de relacionar con él. Y el reino nos da una misión, y esta misión es la construcción del reino, precisamente a través de la paz, la reconciliación, la restauración y ese bien indiscriminado al que estamos todos llamados. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Creo que es necesario volver a enfatizar la legitimidad de todas las opciones y de todas las posturas. Eso es algo que no está dentro de discusión, pero creo que a la vez también es importante que en momentos así nosotros como creyentes redefinamos dónde están nuestras lealtades y redefinamos realmente cuál es nuestra primera lealtad. Y entiendo que nuestra primera lealtad debe de ser siempre al reino de Dios, entendiendo y respetando todas las otras opciones y todas las diferentes opiniones que aquí, porque somos un cuerpo plural, tenemos y sin duda continuaremos teniendo en relación con muchos temas. También creo que esta situación, para nosotros como pueblo de Dios, es un reto muy importante. Y es un reto que nos puede invitar a un buen diálogo con Dios. Lo importante no es lo que yo pienso. Lo importante es qué es lo que piensa Dios de lo que yo pienso. Y creo que lo importante es que los sentimientos legítimos que toda esta situación nos genera los podamos compartir con el Señor. Y los podamos poner a la luz del Señor, y el Señor nos ayude y nos pueda dar luz acerca de cuál debe de ser nuestra manera de actuar y de comportarnos como ciudadanos del reino y como agentes de restauración en una situación como esta. Yo creo que esta es una increíble oportunidad para mejorar nuestra relación con el Señor, para poder ver las cosas desde su perspectiva y para poder actuar realmente como agentes de restauración en un mundo roto. Y nunca la ruptura ha sido tan evidente y ha sido tan real, tal vez, como la estamos viviendo estos días. No espero que estéis de acuerdo ni en desacuerdo conmigo.
tampoco ni espero aplausos ni tampoco espero descalificaciones. Me gustaría que habláramos cada uno de nosotros con el Señor. Y yo entiendo lo que las emociones y los sentimientos en momentos así nos traen, lo que nos pide el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo siempre nos pide cosas que a veces no es lo que Dios nos pide. Pero yo lo que sí que os pediría es que esta sea una buena oportunidad para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Qué pensaría Jesús de toda esta situación? ¿Cómo obraría y cómo actuaría Él? ¿Cuál sería su papel en medio de todo esto? No lo sé, pero creo que necesitamos tener sabiduría y sensibilidad. Y una de las cosas que a mí me preocupa, y aunque ya no sea vuestro pastor, igualmente os lo comparto, una de las cosas que me preocupa es que en medio de todo esto perdamos la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y cuando perdemos la perspectiva de Dios, adoptamos otras que tal vez no sean las que Dios quiere o Dios espera. Yo no os voy a decir quién es la perspectiva que debemos de tomar, pero sí que creo que sería bueno que pudiéramos tener un momento de oración, y lo importante nuevamente no es lo que yo pienso ni lo que vosotros pensáis, sino que es lo que Dios piensa con respecto a todo esto. Nuevamente, ya sé que hay que repetirlo una y otra vez, respetando la legitimidad de opciones diferentes, porque somos un cuerpo plural, pero ver qué es lo que el Señor espera de nosotros. Tenemos un tiempo de oración y luego hacemos la Santa Cena, ¿os parece?